Listo, continuamos. Entonces, ¿qué pensaron ahí respecto de eso? Entre un refuerzo de acero de 3/8 y uno de 1/4, ¿quién tendrá mayor resistencia? Pues el 3/8 es mayor, ¿no? El de Por ende 3/8 es mayor. Claro, el tendría de más 3/8 3/8. más. resistencia. Mayor espesor. ¿Sí tendrá razón eso? Profe, aunque si no estoy mal de esas varillas, pueden haber de 3/8 en diferente resistencia, ¿no? Por ahí yo tengo una lista, un informe de nuestros precios,
en donde ellos clasifican dos tipos de varillas de refuerzo, creo que eran de 42 megapascales y otro 24, si no estoy mal, y de esos hay de 3 octavos, o sea, de esos dos tipos de varillas se encuentran en de 3 octavos. Entonces no sé si Es eso tenga que, que ver. es que, es A que hay ver, tipo de aceros ojo, No, y dulces, también influye semidulces. mucho desde el el punto de concreto, vista, ingeniero. desde el punto de vista de lo que nosotros manejamos como acero de refuerzo, nosotros solo trabajamos con de 3 octavos para arriba ¿de qué? De 420 megapascales. De la única que nosotros podemos trabajar de 240 megapascales, única y exclusivamente puede ser la de un cuarto. De resto no. Solo dice el reglamento. Pero eso de un cuarto solo para estribos, profe, o también se puede para No, y longitudinal. de hecho, aquí viene la otra. O sea, para ser sinceros, los estrios de un cuarto digamos, no cumplen con el reglamento. El refuerzo mínimo para cualquier, digamos, y todos los proyectos que trabajen de aquí en adelante, para cualquier fleje o estribo, es decir, el refuerzo transversal, que tiene que ver con la parte de los cortantes y demás, es mínimo el de diámetro de 3 octavos de 420 megapascales. No hay de otra, ¿sí? Solamente es con eso. De 3 octavos para arriba solamente trabajamos con 420 megapascales. ¿Por qué? Porque el módulo de fluencia precisamente de ese acero es el que sí nos sirve a nosotros respecto de lo que es la curva de esfuerzo de formación del concreto. Cosas que obviamente ustedes dominan a la perfección, pero es eso, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? De parte técnica. Entonces, pues supongamos para el caso que ambos, que el de un cuarto incluso podría ser de 240 megapascales y el de 3 octavos sí de 420. Entre esos dos, y poniéndolo entonces así, entre el de 3 octavos de 420 megapascales y el de un cuarto de 240 megapascales, ¿cuál tendrá mayor resistencia desde el punto de vista de flexión y en general para lo que aporta el acero? Perdón, profe, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Los corché? Es que no entendí bien, se corta esto. Ah, qué pena. El acero de 3 octavos y el acero de un cuarto, el de un cuarto es de 240 megapascales y el otro es de 420 megapascales. ¿Sí? Entre esos dos, ¿quién tendrá mayor resistencia? ¿El de un cuarto o el de 3 octavos? ¿Qué creen ustedes? El de 420 megapascales, ¿no, profe? Pues de entrada el nombrecito nos lo está diciendo, de una, ¿sí? Si el uno resiste, esa resistencia de ese acero es de 420 megapascales y casualmente es el doble de la otra, sí, prácticamente el doble de la otra, pues obviamente que esa resiste más, o sea que va a aportar más desde el punto de vista estructural. Obvio que sí. ¿Qué realmente había que hacer en eso? Utilizar eso. Y sí, la varilla era, digamos, la longitud de esos desperdicios que habían quedado de 3 octavos, no eran, digamos, exactamente la misma medida de los flejes o estrios de un cuarto. Era un poquito más. Pues, ¿qué pasa? Si usted coge y manda a generar el banco como para doblar esos estrios de esa medida que eran los de un cuarto, pues le queda un trocito adicional, pues se lo recorta. Obviamente, de una montaña, y no le estoy exagerando, lastimosamente la fotografía creo que la tengo eso lo tengo en uno de esos BlackBerry de hace 50 años, y ahí me quedó porque falló la batería. Y ahí tengo esa fotografía. En algún momento, si la puedo recuperar, se las mostraré. De verdad, literalmente una pequeña montaña de varillas de recorte, eran como 60 centímetros, no me acuerdo, de 3 octavos. Y tenían que pedir otro poco de material para armar estilos. Pues obvio, si tenemos eso, utilicemos eso. Ah, pero nos toca cortar y nos toca sobrar. Pues claro, de tener una montaña, pues tenemos un arrume pequeño de trocitos y no seguimos invirtiendo en comprando otro material,
si ya tenemos uno que incluso nos aporta más desde el punto de vista estructural? Eso, para el caso, hubiese sido la solución acertada. De hecho, fue la solución que vimos en esos momentos, la que di, para Sí, respecto de eso. sí, porque sería generar más gastos, ¿cierto? Pedirla de Claro, un cuarto. sí, en ese momento. Cosa que Sí. no se puede hacer, y si de pronto a alguno se le dio por que no, que es que el refuerzo longitudinal era de 3/8, Profe, pues cojamos y empezamos a amarrar cada una de esas, eso sí no se podía. Para generar un refuerzo longitudinal, eso sí no se podía. profe, ya que estamos hablando aquí de refuerzos, ¿puedo hacer una pregunta de algo que vi en una construcción que están haciendo aquí cerca de mi casa? Lo que Sí. pasa es que yo fui y el maestro me mostró los planos arquitectónicos y pues más o menos habían como 3, 4 cajas de inspección para una casa como de 2 pisos, pero el maestro dijo que pues él no iba a hacer la casa de 2 pisos, sino que la iba a hacer de 3. Entonces, no iba a utilizar 4 refuerzos longitudinales, sino iba a utilizar 5, dijo. En un lado metía 3 y en otro lado metía 2. Eso, y que porque era para 3 pisos, o sea, porque principalmente fue diseñada para 2. Como él iba a meter un tercer piso, le puso un refuerzo longitudinal de más en un lado, solo en un lado. Ujú. Entonces, y aparte de eso, solo hizo una caja de inspección. O sea, no sé qué tanto se puede modificar un plano de esa manera. No, pues de entrada, primero que la modificación la haga el maestro, pues de entrada no, porque él por muy maestro que sea, él no es, digamos, quien tiene Yo, la responsabilidad en forma de un diseño. Pues si se llega a caer, ¿qué dice el maestro? Ah, no, pues ¿para qué no contratar a un ingeniero, una ingeniera? Sí, así de simple. O sea, ellos no tienen mayor responsabilidad. Los maestros que pero, que son buenos, incluso sí sacan su propia matrícula como, digamos, maestro constructor, claro que sí, pero para que ellos la puedan sacar, digamos, nosotros los ingenieros siempre le damos, o sea, él tiene que buscar tanto número de referencias de haber trabajado durante tantos años en tales tipos de obras con tales ingenieros. Y uno obviamente tiene que aportar de nuevo la matrícula profesional, avalando de que ese trabajador de construcción, ese maestro, sí trabajó en proyectos de uno. Esos sí son los verdaderos maestros. Pero eso de que, no, que le voy a poner porque sí, pues para eso son los ingenieros civiles, o sea, ¿qué tal todo el mundo? Ah, no, pues ¿para qué le mete 5? Métale 6 o métale profe, 7, y que a mí si, no me gustan los números impares, o números pares, o sí, cosas como esa. ¿O para qué le mete profe, 4? Pues métale 3 y hace un triangulito y queda con una forma más bonita que si fuese un rectángulo. Sí, o sea, eso no tiene presentación, no, no, o sea, no hay un punto de, digamos, de llegar como a un común acuerdo entre eso y lo que nosotros generamos con los diseños, no hay forma, ¿sí? profe, y si no fuese un obrero el que hubiese hecho ese análisis, sino un ingeniero, ¿usted cree de pronto que ese análisis estaría bien hecho? De pronto, el No, pues ingeniero que le un quiere añadir un ingeniero curso más. no puede decir las cosas que tengan que ver con estructuras o construcción por un simple pálpito. Es decir, hoy tengo Ajá. la corazonada de que eso debería ser así. No, pues para eso, aunque no lo crean, todo ese poco de números que les ha tocado, bueno, a algunos, los que no mandan a hacer los trabajos, sí, pues es para eso, para que puedan desarrollar esas mismas cuestiones en algún momento y poder verificar si está cumpliendo o no con ciertas cosas. Ahora, hay tipos de diseños que, pues, por obvias razones, requerirán de un conocimiento más profundo y por eso vienen los posgrados, ¿sí? Especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados y cuanta vaina se imagine. Pues eso es precisamente para lo que toca estudiar. ¿Por qué? Porque los ingenieros sí tienen responsabilidad. Entonces, si es de esos irresponsables, que no son los que se gradúan de la Universidad de Pamplona de Ingeniería Civil, obvio que no, si existen de esos irresponsables y si los puede haber, pues ellos tienen su propia matrícula profesional y si se presentó digamos, el problema, pues tendrán que asumir las consecuencias. Por ejemplo, en este instante, en estos días, salió el problemita con el puente Gisgaura. El puente Gisgaura, para los que casi no escuchan noticias o no saben de qué estoy hablando,
es un puente que salió hace un tiempito, que le gusta, es bastante rumbero, le gusta el vallenato y por eso le dio por acordeonarse lo que era precisamente la parte de la losa de la vía. ¿Sí? Se volvió un acordeón. Y prácticamente lo inauguraron justo cuando inició la pandemia. Ahora que estamos hasta ahora empezando a medio salir, no es porque haya acabado la pandemia, sino que estamos empezando a salir nosotros, pues hasta ahora es que ya están empezando a tener transporte. Y resulta que acontece que todo el asfalto ya colapsó, ¿sí? Piel de cocodrilo, bombeo, ¿sí? Falta de flujo, bueno, todo eso que ustedes aprenden en diseño de pavimentos. Pues, ¿qué le toca a la empresa? Asumir el costo, el riesgo y demás de tener que levantar absolutamente todo y vuelva y échelo, pero nuevo, a costas de las pérdidas que tiene esa empresa. Eso por un caso. Otro caso, ahorita se están cumpliendo, no me acuerdo si son 5 años, creo, del problemita, 5 o 3 años, del problema que hubo en Medellín con las famosas torres Space. De hecho, por esas torres, por esa caída de un complejo, digamos, residencial en una zona bastante importante en Medellín, ¿sí? De estrato alto, colapsaron, se vinieron abajo justo casi antes de entregarlas. Algunas las acaban de entregar y ahí hubo pérdidas de vidas y obviamente las pérdidas monetarias. Gracias a eso se creó algo que se empezó a nombrar como la ley Space, que es precisamente por lo que las curadurías urbanas empezaron a tener una responsabilidad gigante en materia precisamente de que no, de verdad tienen que exigir, revisar y demás todo lo que son las cuestiones estructurales y procesos constructivos y bueno, en fin, todo lo que ellos exigen. ¿Para qué? Para que una situación como esa no se repita. Adicional de eso, la cuestión de también por ejemplo, lo que ocurrió en el puente, el de Chirajara, el de la vía al llano, que se cayó solito antes de, ¿sí? Ni alcanzaron a inaugurarlo. Y pues para ese, obviamente, diseñadores, constructores, interventores. También les nombro, por ejemplo, lo de la hidroeléctrica de Hidroituango, ¿sí? Allá en Antioquia. Todos llevan del bulto con esa vaina. Diseñadores, constructores, interventores. ¿Por qué llevan del punto y por qué hay, o sea, se busca responsabilidad? Porque todos ellos estudiaron para eso. Supuestamente tienen títulos que seguramente debían haber validado. Es decir, no solamente tener el título, sino de verdad saber desarrollar las cosas. Ustedes se van a encontrar a lo largo de la vida profesional con un poco de gente que uno no tiene ni la más remota idea de cómo carajos tienen un título profesional, ¿sí? Peor aún en ingeniería civil, porque incluso hay gente de otras universidades en otros lados que obtienen de alguna manera el título, llegaron a graduarse, uno no sabe ni cómo, pero es así. ¿Y qué pasa? La gente que tiene el título, obviamente tuvieron que haber pasado un poco de tiempo, mucho, poquito, lo que sea, en un programa de profesional. Y para el caso, pues tuvieron todo el conocimiento, pero no lo saben aplicar. Esa gente es lo más peligrosa que pueda haber, porque tienen el título, tienen la firma, tienen la matrícula, es decir, pueden llegar a hacer cualquier cosa porque la gente les va a creer que por eso lo saben hacer y resulta que no. Ahí viene la supremamente responsabilidad que nosotros tenemos y que nos separa de cualquier otra vaina, ¿sí? De cualquier otra profesión, pero de lejos. Entonces, ojo con eso, por eso también la cuestión de que todo lo que no sepan, que consideren de que son vacíos, ya sea que les dictaron mal, ya sea que ustedes fueron vagos, ya sea lo que hubiese sido. Nadie puede resultar después de graduado, ay, tuve unos profesores tan malos y por eso yo soy re malo o soy re mala. No, o sea, eso no tiene presentación. A cada quien ya después le toca solventar todos esos vacíos. Entonces, por eso, por ejemplo, la cuestión del cuadernito ese de construcciones que tienen que desarrollar, que tienen que ir desarrollando. Espérenme y guardo la sesión anterior.
Entonces, sí, eso no es de que cualquiera puede llegar y hablar y, ay, yo, no, pues es que yo sé todo lo de ingeniería civil. Bueno, y si usted dónde se grababa? No, 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 yo sé, pero no, yo no estudié. Pues no, obviamente que no. Eso no es así. Que casualmente, por ejemplo, no sé si el caso es específicamente en Pamplona, pero allá lastimosamente hay mucha mala construcción, ¿sí? Normalmente ustedes la evidencian cuando, pues en materia de presencialidad sí logran desarrollar allá seguimientos. ¿Me lo llevas, profe? Gracias. De hecho, sobre eso vamos a estar trabajando. Yo les voy a mostrar un poco de cosas para que sepan qué es lo que no tienen que hacer. Eso parece Pamplona un laboratorio específicamente de eso, de todo lo que no hay que hacer en la vida como ingenieros civiles y constructores, pero pues así es así pasa, así se pasa en De ingen- las películas, pasa en la vida real. Cuéntelo. Me acuerdo que estábamos en una clase, pero no me acuerdo cuál era ni qué ingeniero me acuerdo, pero sí me acuerdo que nos dijo que si en Pamplona había un terremoto de una gran magnitud, todo ese poco de casa iba para el suelo. Puede ser, ojalá Dios, obviamente Dios quiera que no, pero si pasa, definitivamente fue por toda esa forma mal que han construido. Sí, Pues eso yo sí, de lo no. poco que he visto, de lo poco que, de conocimiento que he adquirido, bueno, porque yo sé que es mucho más, yo he visto en Pamplona, he visto las peores construcciones, profe. Sí, Horrible. la verdad, sí, pues, ingeniero, eso. Sí, allá incluso los procesos constructivos son muy malos. De hecho, algo que ustedes normalmente van a ver allá en Pamplona es al momento de donde tengan placas de entrepiso que utilizan cercos de madera. Primero, desde el punto de vista ecológico, eso no es bueno, desde lo ambiental. Pero aparte de eso, ¿ustedes cómo garantizan que un elemento como esos de madera tiene la resistencia tal de que sí va a aguantar y no se va a caer la placa? Eso no es porque, no, si yo lo he hecho 50 años y no se ha caído, esta no se va a caer. ¿Cómo? ¿Qué clase de argumento es ese? Y si ustedes fuesen, nosotros como ingenieros siempre es respecto de ensayos y demás, de laboratorios y otras cosas, la única forma de garantizar la resistencia de esos elementos es entonces mandarlo a hacer un ensayo de resistencia de la madera. Ustedes, pues para el caso ya deberían saber el problemita que tiene la madera. La madera primero no se recupera, su punto de falla es bastante rápido y en general eso les tocaría hacer el ensayo absolutamente para todos los cercos de madera, porque un cerco de madera no es exactamente igual al otro. Entonces, de entrada, eso no es así. Y bueno, otras cosas que empezaremos a mirar. Vamos a adelantar un poquito, ya mucha, digamos, charla respecto del taller. Por lo menos la cuestión ya quedó como más o menos despejada respecto de eso, de lo que se tenía que tratar, de lo que más o menos deberían ver y sobre todo ciertas situaciones de cómo iban a trabajar esa parte. Por ahí quedó pendiente lo del trabajador ese que fue como violento. No sé si lo mandaron a quebrar o qué hicieron con él, pues eso lo leeré en su... ¿Por quebrarlo, profe? Los de la moto sin miedo. Eso, esa es la actitud. Profe, ¿usted ya cuántos ha quebrado, profe? Nunca, Ah, no. ¿no? Esa no es la actitud, Y profe. no, sí, claro que sí. Ojo, una cosa es que no lo haya hecho, otra cosa es que no tenga incluso el poder para hacerlo. Uy, profe. Uy, Sí, o profe, ¿cómo sea, así? Menos mal. a usted les va a tocar en algún momento una situación de que seguramente ustedes sabrán qué tipo de comercio se maneja en forma en Colombia. Y muy seguramente, si ustedes son buenos, en algún momento tendrán clientes que pues ustedes no ni se imaginan de dónde carajo saca el dinero. Normalmente será de esos que exportan en submarinos cosas, qué sé yo. De Pero pronto en Uribe. ustedes, si ustedes son de los que hacen bien sus trabajos, pues ustedes solamente se limitan a lo que es lo suyo y ya.
Si se dedican a otras cosas, pues ahí sí, pero por lo menos normalmente los clientes cuando uno hace bien su trabajo y notan que uno le mete ganas a la vaina y que siempre quiere como presentarles algo mejor, a ustedes los toman en bastante estima. De esos de que, mi hijo, lo que sea, usted nada más llámeme. Entonces, pues ahí eso muy seguramente en algún momento les ocurrirá. Pero la cuestión es no llegar a ninguno de esos, de ninguna de esas situaciones, ni mucho menos desarrollar ese tipo de violencia enardecida. Pero en este caso, que era una persona totalmente inmadura, Mm. tocaba, pues obviamente despedirlo, primero que todo. Y pues aplicarle la correcta denuncia, ¿no? Pues habrá que analizar cada uno de esos aspectos. La próxima clase lo analizamos bien, ese punto en particular. Eso sí quería saberlo, profe, porque, por ejemplo, si de verdad el man es demasiado problemático, es una persona cero consecuente con las cosas, yo que o sea, cada cuánto tiempo puedo mandarle un memorándum para pues, echarlo rápidamente de Nada, ahí. por ejemplo, si usted le llama la atención ahorita, le envía el memorando y a los 15 minutos está peor, pues usted le envía el otro medio. Es decir, en el tiempo que sea, no existe un límite de que, no, usted tiene que esperar tanto para mandar el otro memorando. En 3 minutos usted le puede estar mandando los 3 memorandos. No, pero pues desde la primera vez Ajá, ok. que amenaza de muerte. Pues habría que, por eso, es una situación de a ver qué es lo que se puede hacer sobre eso. Si usted, por ejemplo, siente eso, si la amenaza, pues usted también identifica, aunque pues en Colombia casi toda amenaza de muerte pues sí tiene validez, ¿sí? Aquí todo el mundo es amigo o conocido o familiar de alguien de cierta calaña que puede perfectamente desarrollar una actividad de esas, delictiva, atentar contra la vida de otra persona. Pero pues usted también puede estar en capacidad de medir si esas cosas son de verdad por el momento o definitivamente esa persona sí es bastante complicada. Y sí, lo que es la cuestión de la denuncia, obligatoriamente hay que hacerla, ya sea que la persona entre en juicio y ese día simplemente estará trabado, qué sé yo. Pero la denuncia de todos modos hay que hacerla, la denuncia va. Ya otra cosa es que, pues, mirar a ver si se le puede dar la oportunidad o no respecto de eso y cómo procede desde el punto de vista legal una situación de esas. Sí, o sea, eso no es que tenga una respuesta exacta. Y también eso era la cuestión. Muchas de las cosas que les puse en el taller, eso no es que tenga una única respuesta o una respuesta exacta, no. Depende del análisis, depende del criterio, depende de muchas cosas, que es lo que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, habría que analizar. Pero, por ejemplo, de una vez, si ustedes lo mandan a los de la moto a hacer su trabajo típico, pues digamos que no sería una de las respuestas más acertadas. Ahora espero que no me manden a los de la moto a mí por decir eso. Muchachos, dentro de todo eso, siempre nos vamos a encontrar en nuestros proyectos este tipo de problemas. Los problemas tecnológicos, administrativos y de costos. Y absolutamente todo problema, ya sea tecnológico o administrativo, cualquiera de los dos siempre van a convertirse en algún momento en un problema de costo. Es decir, siempre tengan en cuenta que todo en algún momento se vuelve billete. ¿Sí? Esa es la cuestión a tener en cuenta ahí. Dentro de los problemas tecnológicos, normalmente nosotros encontramos lo que tiene que ver con los planos, especificaciones, el tipo de materiales, procesos constructivos, ¿sí? En general. Hay varios dentro de esos. Cómo se aborda el proyecto, es decir, esa estrategia de, por ejemplo, en el taller, cómo iban a desarrollar lo de la formaleteada, por ejemplo, lo de la placa. Antes de eso, hay como para que lo tengan en cuenta. En un área tan pequeña y para el tipo de placa que tampoco era de un gran espesor ni nada,
Sí, obviamente sí se iban a necesitar uno que otro paral y algún elemento, de pronto incluso las cerchas casi no iban a caber ahí. Entonces habría que de pronto determinar algunos tipos de cercos o listones de buena sección, como para que hicieran esas veces allí con los tableritos de madera o las típicas tablas de madera. Eso se podía construir. Para esas obras en particular se podían construir ahí. Sacar un alquiler típico de tableros para formaleta de placa, en este caso no iba a dar, no iban a dar las medidas. O sea, nos tocaba diseñar en obra, o por lo menos en oficina, sobre el proyecto, cómo distribuir con ciertos tablones de madera una formaleta como para esas placas. Y bien, para poder generar esa cama de formaleta, y a lo que me refiero con eso, de pronto los que no tienen ni la más remota idea, hagan de cuenta que esto es simplemente una placa, ¿sí? Una placa. Pues para poder colocar el refuerzo, en este caso una placa aligerada, los aligeramientos y demás, formando lo que es la viguetería, la losa superior y todo eso, pues requerimos de una cama pues normalmente de tableros, ¿sí? Esta sería la cama de tableros. Sobre eso es que se coloca todo. Uno necesita un espacio para colocar lo que son los refuerzos, lo que es las instalaciones, lo que es el aligeramiento. ¿Listo? Para después fundir. Adicionalmente, lo que son los testeros, que son esos elementos de madera que están en la parte perimetral para cuando se está fundiendo el concreto no se caiga, ¿sí? Se maneje y se moldee según cómo se hayan ubicado precisamente esos elementos. En el caso del particular de ese proyecto, pues no hay espacio como para los tableros. Los tableros pueden ser metálicos o de madera o de plástico, pero ellos vienen modulados de cierta forma, ¿sí? Allí seguramente no iban a servir. Entonces, ¿qué tocaba? Coger madera, tablones de madera y pues ajustarlos a la situación. Por debajo, ¿qué es normalmente lo que viene debajo de los tableros para una formaleta? Lo que son las cerchas y los parales. Los parales son los que sostienen la cercha. Las cerchas pues se ubican eso, digamos, a cierta medida para poder ubicar específicamente los tableros, la cama de la formaleta. Esto en este caso, pues si no había espacio para los tableros, de pronto no había espacio para las cerchas, entonces se buscan unos listones con los parales y se ubicaba de cierta forma. Normalmente esto lo hicimos, digamos, ubicándolos en la mitad. ¿Por qué en la mitad? Ustedes deben saber que es lógico que en la parte del centro es donde siempre se va a presentar normalmente la mayor deflexión. Entonces, nosotros necesitamos, digamos, restringir las deflexiones máximas, por lo menos mucho en el tiempo donde se estaba apenas fundiendo o fraguando el elemento estructural, en este caso la placa. ¿Y cómo hacemos para alrededor? Ah, pues como obligatoriamente nosotros tuvimos que haber subido los muros de los baños, columnas y demás. Pues sobre eso, alrededor, perfectamente hubiésemos podido colocar muchos listones clavados a lo que iba a ser, por ejemplo, los muros, ¿sí? De alguna forma, para que sostuvieran, ayudaran precisamente a sostener esa placa. Y así no llenar dentro de la zona del baño de puros parales. Y eventualmente, mientras se ocurría digamos, la fundida y el fraguado de ese concreto de la placa, de pronto poder adelantar una que otra instalación hidráulica o sanitaria en el sitio, ¿sí? De pronto al espacio. Esa era una de las cuestiones que de pronto se podía desarrollar, pero para eso obviamente hay que imaginarse cómo si uno lo fuese a realizar, qué es lo que se le ocurre con lo que hay. Entonces, eso es una cosa que pudieron o deberían haber de pronto identificado allí. Si no, pues de todos modos ya saben que aunque los procesos y demás
más o menos ustedes lo encuentran en cuanto manual y cuanta cosa, no quiere decir de que absolutamente todas las veces tiene que ser así. Nosotros tenemos que analizar bajo las condiciones que nos encontramos qué podemos modificar, obviamente en pro de que se desarrolle bien el proyecto. Bien. Respecto de esos planos y demás, cosas que son insuficientes, incompletos o incongruentes. ¿Qué quiere decir eso? Insuficientes, ustedes obviamente tienen que saber todos los planos que tienen que haber para un proyecto. Supongamos el típico de la vivienda, que es de lo que más planos tiene. Pues tendrá los arquitectónicos, dentro de los arquitectónicos lo que tiene que ver con la vista en planta, fachadas, cortes, cubiertas, ¿listo? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de estructura, entonces la parte de estructuras, vista en planta, detalles, cortes, despieces. Nosotros normalmente tenemos concreto reforzado, vendrán los despieces, pero también existen despieces para estructuras solamente metálicas. Entonces esos detalles también vendrán allí. ¿A qué me refiero con eso? Específicamente cosas como estos detalles. Por ejemplo, de esa placa que estábamos viendo allá en el modelito ese de SketchUp, específicamente era esta placa, ¿sí? Poder identificar todas sus partes, poder identificar fácilmente si la placa de entrepiso es armada en una dirección o en dos direcciones, o qué tipo de placa es, ¿sí? Para el caso, esto es una placa de entrepiso. Normalmente dentro del plano también viene esa información. Profe, ¿cómo así que, ¿sí? cómo así armada en una sola dirección? No entiendo. ¿Usted en qué estructuras va? La 2. ¿En la 2 qué les enseñan? Pues No tengo justo ni idea. ahorita estamos Lo viendo, pregunto de verdad sanamente. justo ahorita estamos viendo lo de, De rigidez, ¿no? ¿Lo de qué? sí, lo de la matriz de rigidez en 3 dimensiones. Ajá, la matriz de rigidez, ok. Bueno, en la matriz de rigidez quiere decir de que ya tienen conocimiento de los pórticos. Esos elementos normalmente en un pórtico horizontales no es que sea específicamente una viga, normalmente hace referencia a la viga de una placa. Las placas, que me imagino es de las primeras cosas que tienen que aprender a diseñar, sí, o sea, eso es muy básico. Las placas pueden Profe, ser de las que son aligeradas, pueden ser armadas en una dirección o en dos direcciones. ¿Cómo se sabe eso? Ojo, y ya casi se va a acabar esta sesión. Para poderles hablar un poquito de esto, yo les envío de nuevo el link, pues obviamente los que se puedan conectar, avanzamos un poquitico más respecto de esta cuestión de análisis de planos, porque si están muy, muy quedados en eso, por favor, pónganse a estudiar, porque en el parcial ténganlo por seguro que va a ir pura cuestión de estructuras, pura cuestión de construcción, adicional de cosas como lo que aprendieron a desarrollar en el taller. Por eso en el taller iba también que sacaran por lo menos el diseñito de un baño, una habitación. Entonces, ya se va a cortar esta sesión, ya les envío el nuevo link, pues si se pueden conectar. Más o menos durante cuánto tiempo, ingeniero. Porque, No, por ejemplo, yo tengo que viajar ahorita, entonces. 5 minuticos. Ah, sí, sí. No, yo también, yo no he almorzado, a diferencia de ustedes. Por 2. sí, yo